Lección del libro de la sabiduría. He aquí el gran sacerdote que agradó a Dios mientras vivió y fue hallado justo, y en el tiempo de la ira vino a ser instrumento de reconciliación. No se encontró semejante a él en la observancia de la ley del Altísimo. Por eso juró el Señor darle gloria en su descendencia. Le dio la bendición de todas las naciones y confirmó su pacto sobre su cabeza. Le reconoció con sus bendiciones, conservó para con él su misericordia y encontró gracia ante los ojos del Señor. Le glorificó en presencia de los reyes y le dio la corona de la gloria. Estableció con él un pacto eterno y le dio un sacerdocio muy elevado y le llenó de felicidad y gloria. Le fue concedido el ejercer el sacerdocio y cantar alabanzas en su nombre y ofrecerle incienso digno en olor de suavidad. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo designó también el Señor a otros 72 discípulos y les envió 2 por 2 delante de sí a toda ciudad o lugar a donde él había de venir. Y les decía: cierto que la mies es mucha y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a la mies suya. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis saco ni alforja ni calzados, ni a nadie saludéis en el camino. En la casa en que entraréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiere alguien digno de paz, reposará sobre él la paz vuestra. Si no, a vosotros se tornará. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que allí os dieren, porque acreedor es el obrero a su jornal. No os mudéis de casa en casa, y en cualquier ciudad en que entraréis y os recibieren, comed lo que os pusieren, curad los enfermos que en ella hubieren, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Laus tibi Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, hoy 6 de febrero, San Tito, obispo, y la conmemoración de Santa Dorotea, virgen y mártir. Dorotea, virgen y mártir de Cesarea en Capadocia, fue decapitada a fines del siglo III. Sus reliquias se conservan en Roma, en la iglesia que lleva su nombre. San Tito, obispo, discípulo y colaborador de San Pablo, le elevó al episcopado y le puso al frente de la iglesia de Creta. El apóstol le dedicó una de sus cartas pastorales. Murió hacia el año 105 sin que pueda precisarse su género de muerte. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Romano del Concilio de Trento, publicado por San Pío V, el único catecismo de la Iglesia Católica, nos preguntamos qué se debe entender por Dios creó cielo y tierra, como parte del primer artículo del credo que va desarrollando el catecismo. Quid per caelum et terram hoc loco intelligendum sit. Y se responde a esta pregunta todo lo que el cielo y la tierra comprenden. Verum celi et terrae nomine quid caelum et terra complectito intelligendum est. Además de los cielos, continúa el catecismo, que el profeta llamó la obra de sus manos, Salmo 8:4, creó Dios también el esplendor o la claridad del sol y la belleza o el ornamento de la luna y de los demás astros. Nam preter celos quos opera digitorum eius profeta appellavit,
solis essiam splendore luneque et ceterorum siderum ornatu adirit. Y para que fuesen señales a los tiempos, días y años, templó de tal manera los orbes de los cielos con un curso cierto y constante, que nada puede parecer más móvil que su revolución perpetua, nada más cierto que esa movilidad. Atque ut essent insignia tempore dies et annos, ita cererum orbes certo et constanti curso temperavit, ut nihil perpetua eorum conversione mobilius, nihil mobilitate ille certius videre possit. Bien, esto lo dice el Catecismo Romano, lo he dicho en latín y en español, porque es muy, muy importante que esté el texto en latín. El texto original en latín del Catecismo, en este párrafo último que acabo de leer, templó de tal manera los orbes de los cielos, o los firmamentos de los cielos, también se puede traducir, con un curso cierto y constante. Usa el verbo temperavit, que en español lo traducimos por templó. Y cuando vamos a ver el uso de este verbo templar en español, la quinta acepción que nos da el diccionario de la Real Academia Española, que rige nuestro idioma, nos dice, por templar, mezclar una cosa con otra para suavizar o corregir su actividad. Es decir, que el Sol y los demás astros, por supuesto, fueron puestos para suavizar el cielo o para corregir su actividad, es decir, para regir su actividad en la creación. Y la novena acepción del verbo templar lo asocia a este verbo con la música, es decir, significa afinar un instrumento, es decir, producir con exactitud los sonidos que le son propios. Pues bien, entonces, estos ornatos del cielo no son para otra cosa que para servirnos de guía, armonía y belleza, para guiarnos, para corregir la actividad, como dice el verbo, para producir con exactitud los sonidos que deben producir, y para hablarnos de cómo Dios dispuso la creación, qué orden le dio, qué categoría tiene cada cosa o cada astro en el universo. El mensaje primordial es que la tierra, donde Dios creó al hombre y donde nuestro Señor Jesucristo se encarnó, es el lugar más importante del universo, el centro. Y los demás astros, Dios los puso en el cielo, arriba nuestro, con un curso cierto y constante, es decir, un curso que es verdadero, no es inventado, no es imaginado, no es fantaseado, un curso que es seguro, indubitable, que no se puede dudar que el Sol haga lo que hace, es evidente y visible. Cualquier niño que vea por primera vez hacia arriba y señale el Sol nos puede decir que se mueve, de manera tal que nada puede parecer más móvil, dice el Catecismo, que su revolución perpetua sobre nuestras cabezas, ni nada más cierto que esa movilidad. No hay nada más cierto que el Sol se mueve. Luego, es falso que el Sol esté fijo. El Sol se mueve, no está fijo. Está fuera de discusión ese tema. Y por tener movimiento seguro y constante, cierto, como dice el Catecismo, no puede ser un centro
Algo que esté en movimiento no puede ser centro, porque el centro tiene que estar fijo, como dice el heliocentrismo de Nicolás Copérnico. El heliocentrismo, es decir, que el Sol sea el centro, desplazó a la Tierra como centro del universo, que fue lo que siempre mantuvo la Iglesia Católica, relegando la importancia que Dios le dio a la Tierra como el lugar desde donde se rige toda la creación, con el reinado de nuestro Señor Jesucristo desde la Tierra. Fíjense el por qué insisto en este tema, que aparentemente parece que no fuera tan importante, pero lo es muy, muy importante. Porque se desplaza, se relega la posición de importancia que tiene la Tierra, que es el centro, lo que Dios creó como centro, y desde donde se rige toda la creación, porque allí está nuestro Señor Jesucristo. No está en el Sol, sino en la Tierra. Y estoy tan seguro de esta verdad como que el Sol está continuamente rodando sobre mi cabeza. Y para confirmarlo, el Catecismo añade lo siguiente. Advero terra mesium super stabilitatem suam fundatam Deus verbo suo, iusit in media mundi parte consistere. A la tierra, también Dios, fundada sobre su firmeza por su palabra, le mandó que se mantuviese firme en la parte que está en medio del mundo. Firmeza de la tierra y orden de Dios para que permanezca firme. La edición del Catecismo de Labac de 1956, al llegar a este texto que acabo de leer en latín, solo traduce lo siguiente al español. Más tarde fundó Dios la tierra sobre sus bases para que nunca después vacilara. Salmo 103, 5. Punto. El texto en latín es más largo. El texto de Labac en español lo corta a la mitad allí. Observemos cómo manipulaban los textos, los acortaban, textos oficiales de la Iglesia, incluso antes del Vaticano II, pues esta edición que estoy viendo yo aquí de Labac es de 1956. No dice la traducción de Labac lo mismo que el original latín. Se queda a mitad de camino. Le quitaron la parte que dice que Dios le mandó a la tierra que se mantuviese firme en la parte que está en medio del mundo. Y claro, obviamente, esto iba en contra de todo lo que sostiene la ciencia hoy, del heliocentrismo, va en contra del heliocentrismo. Y la Iglesia, se acomoda aquí a lo que dice la ciencia en vez de ser al revés. El verbo que usa el texto, consistere, le manda a Dios a la tierra, consistere en latín, significa parar, pararse o estar parado, detenerse o estar inmóvil o estar en una posición. De ahí viene, por ejemplo, nuestra palabra en español, consistente o firme, algo que es consistente o firme. Entonces, a la tierra Dios le manda que esté firme, y al sol le manda que se mueva sobre la tierra, que rote sobre la tierra. Entonces, la tierra, con su firmeza, sí puede ser centro, y porque sí se lo manda Dios, y lo que se mueve es lo que está alrededor de ese centro firme. La ciencia hoy dice al revés, que el sol está fijo y que la tierra gira alrededor del sol.
La ciencia nos dice que la Tierra gira sobre su eje a una extraordinaria velocidad de 1.670 kilómetros por hora, algo inimaginable. Y peor aún, cuando hablamos del movimiento que le atribuyen de rotación alrededor del Sol de más de 100.000 kilómetros por hora. Es decir, una cosa exorbitante que Dios no pensó, Dios no creó que la Tierra se moviera a esa velocidad, sino que le manda que sea firme. Entonces, esta es la posición, esta es la postura que hay entre la fe de lo que Dios nos dice. Está esto en la Sagrada Escritura, como dije ayer, Génesis 1:14, y también está en el Magisterio de la Iglesia, en el Catecismo Romano de la Santa Iglesia Católica del Concilio de Trento, publicado por San Pío V, que es lo que estamos aprendiendo y leyendo en estos días, y nos dice que la tierra está firme. La fe que tenemos que tener, creer en Dios, significa creer que la tierra está firme y que el sol es el que se mueve. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Dios o le creemos a la ciencia, a la NASA, por ejemplo, que nos dice lo contrario? Que la Tierra gira, constantemente está girando sobre sí misma y sobre el Sol, alrededor del Sol. En fin, es un tema que no parece ser tan importante, que no nos puede llegar a afectar a la vida espiritual. Sin embargo, afecta mucho porque nos habla de cómo el mundo nos miente, de cómo el mundo se desvía de Dios, le hace la contraria a Dios, porque la ciencia se tiene que ajustar a la fe, no la fe a la ciencia. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo la fe, entre comillas, de la BAC, se han ajustado a la ciencia, porque no querían decir una cosa que iba en contra de la ciencia, evidentemente. Y quitaron ese texto, al menos en la traducción. En el texto original lo pusieron en latín, pero siempre con letra muy chiquitita y en latín que para el común de la gente no lo lee. Pero en la traducción al español no está la traducción de esa parte, como ya lo dije recién. Bueno, este es el tema. Vamos a seguir adelante con el catecismo, no vamos a desarrollar más el tema. Digamos, hay que creer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y Dios nos dice que el sol se mueve sobre la tierra y que lo que está firme es la tierra, y tiene mucho sentido, mucha razón, evidentemente, porque es allí donde Dios pone su morada, en la tierra. No la pone en el sol, sino en la tierra. Y desde allí, allí, a la tierra, vendrá nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida a reinar sobre la tierra y a la tierra, y no solamente a la tierra, sino a todo el universo, es decir, al sol, a la luna, a los demás planetas, a las estrellas, todo lo que haya y que no sabemos, todo lo que pueda haber. Nuestro Señor Jesucristo va a reinar desde la tierra y obviamente la tierra es el centro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Concédenos la gracia de amar tu venida. Pedimos estas gracias a través de la intercesión de tu santo, San Tito, obispo, compañero de San Pablo. Una carta, un libro de la Sagrada Escritura lleva su nombre. También pedimos estas gracias a través de la intercesión de Santa María, siempre Virgen, siempre Reina.